En esta semana, bueno, estuve pensando bastante a ver qué es lo que Dios quisiera transmitirnos. Y leí la Biblia y a ver si es que Dios me decía esto di o de esto quiero hablar. Y no encontraba hasta el último momento. Y me llamó la atención en el último momento la historia de Moisés. Bueno, bastante conocida por todos nosotros, ¿no es cierto? Donde un chico que escapa, la madre logra hacerlo escapar a través de un canasto de una matanza que estaban haciendo en Egipto, luego de que el pueblo haya sido esclavizado. Y después él es el que los liberta. Una historia tremenda, yo creo que es una de las que más atrayentes de la Biblia, aún hasta el día de hoy. Y bueno, mucho se ha hablado de Moisés. Entonces, el tema era, ¿qué digo de Moisés? ¿De qué forma? Si ya tantas veces han hablado, tantas veces se ha dicho, la historia es tan conocida. Y hoy escuchaba justo una historia del músico Johann Sebastian Bach. No sé si algunos han escuchado, pero este músico fue totalmente célebre en lo que es música clásica. Este músico venía de una generación de músicos en su familia que tocaban para reyes, que tocaban para grandes empresarios de esa época, gente muy importante. Y él quedó huérfano a los 10 años y después él se dedicó a hacer música, digamos, se rebeló en contra de esa herencia familiar. Y empezó a hacer música solamente en iglesias. Solamente en iglesias. Y no buscó la fama personal, aunque lo llamaban de muchos lados, porque era un músico prodigioso, era alguien que con la música transmitía muchísimo. Pero a él solamente le interesaba el bajo perfil, le interesaba estar dentro de la iglesia y demás. Compuso mucha cantidad de temas musicales, entre esos obras maestras que en su época no le interesó a nadie. Todos decían que hacía música para intelectuales, todos le decían que esa música no servía, que no iba a ser famosa, y cuando él muere, todo eso queda en el olvido. Tal es así que la familia de él, luego de eso, al él no tener su fama, no tener un renombre, no sigue teniendo ingresos por lo que él haya trabajado. Por ende queda, digamos, en la pobreza. Las hojas, todas las partituras que él había compuesto, se venden para tratar de juntar algo de plata, y empiezan a dar vueltas, terminan en una carnicería. Y en la carnicería lo usaban para envolver carne. La cuestión es que en ese entonces donde estaban Johann Sebastian, no existía, musicalmente hablando, los recursos para recrear la complejidad que él tenía en su música. 100 años después, en esa carnicería, va otro gran compositor que es Mendelssohn a comprar carne, y le llega la carne envuelta con una partitura de este músico. Este hombre lo lee, ve, le gusta, lo interpreta, y cuando la lleva al público, no solamente llenó aquella noche el lugar, sino que tuvo que hacer varias funciones diarias durante muchos días, interpretando la misma obra musical, por la gran fama que tuvo. Y como si eso fuese poco, inspiró a grandes músicos como Beethoven, como Mozart, que todos conocemos y que son un poco más populares, digamos, el día de hoy.
Me llamó la atención esto. ¿Por qué? Porque en su época nadie creía en él, nadie confiaba en él. Y hoy en día la música de él tomó tal importancia que, por ejemplo, la película de la vida de Jesús, la vida pública de Jesús que hemos proyectado y que normalmente se proyecta en la iglesia, la música de fondo que se usa para cada momento de la vida de Jesús es la música de él, es la música de este hombre. Llegó a tal importancia que el mundo entero, aún los no creyentes, sentían algo diferente cuando él cuando se tocaba esas piezas musicales, que se titula, que fue la más famosa, se titula La Pasión descrita por Mateo. O sea, él tomó el libro de Mateo y por cada momento de Jesús él creó una sinfonía que dura como 3 horas completa. Y eso es lo que hoy en día escuchamos cuando vemos la película esa. Tuvo tal trascendencia porque es 300 años atrás de esto. Tuvo tal trascendencia que a mí me llamó la atención, porque si uno en ese momento iba a este músico y le preguntaba si lo hubiese imaginado que todo esto iba a suceder, siendo que él tocaba en una iglesia, en el anonimato, y no buscaba la fama ni nada, y no sé qué hubiese dicho, pero no creo que él se lo hubiese imaginado. Menos 300 años después. Y menos que iba a dar fundamentos para la música en general. ¿Y qué tiene que ver esto con Moisés? Cuando yo leí Moisés, en Éxodo 3, leo el llamamiento de Moisés cuando Dios lo llama. Y dice, en el 3, del 1 al 5... Moisés cuidaba las ovejas de su suegro. Esta es versión actual, ¿no? Aclaro por las dudas. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo, ¡qué extraños! Voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio a Moisés que se acercaba, le gritó, detente, Moisés. Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Esa es la primera parte. Y voy a ir salteando algunas partes del llamamiento que son las que me interesan, porque todo lo demás es más, lo considero más para el resto de la historia de Moisés. En su casa lo pueden leer tranquilamente. En el 11 dice, y Moisés contestó, ¿quién soy yo para ir delante de él? O sea, se refiere a Faraón, y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas. Y Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió, pero si voy y le digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a liberarlos, seguramente van a decirme, a ver, dinos, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a responder? En el 4 dice, sin embargo Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo, ahora extiende la mano, agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Y en el 10, el mismo capítulo 4, pero versículo 10 dice, sin embargo Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien, siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Y Dios le contestó, escúchame Moisés, yo soy quien hace que hables o que no hables.
Yo soy quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Yo soy quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto y yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Me llamó mucho la atención todo esto de Moisés, porque pese a la gran historia que Moisés tuvo, pese al gran éxito que Moisés tuvo, él le puso excusas a Dios. Él no le creyó. Cuando Dios lo llamó, él no se creyó apto. Y bueno, tenía fundamentos. Había huido de Egipto matando a un general. Si llegaba a volver, posiblemente lo mataban a él. Aparte, tenía problemas físicos que dificultaban su presencia ante gente de alto mando en un poder. Hasta el día de hoy hay gente que tiene ese tipo de dificultades cuando tiene que presentar con autoridad ante alguien. ¿No es cierto? Y me hizo pensar en cuántas excusas muchas veces le he puesto yo a Dios. Me hizo pensar en cuántas veces yo pensé que no era el momento, yo pensé que no, Dios no, a mí no me puede estar llamando. Recordaba, por ejemplo, yo nací prácticamente en una iglesia. Mis viejos, cuando ingresaron a la iglesia, yo habré tenido 2, 3 años más o menos, así que desde que tengo memoria estoy en una iglesia y lo único que conozco es de Dios. Pero sí hubo un tiempo donde yo me aparté de la iglesia, y cuando me aparté empecé a poner excusas. Quise explicar el por qué yo me había ido y después quise explicar el por qué no volvía. Y le decía, no, Dios, es porque no quiero mezclar las cosas de Cristo con las del mundo. No me voy a ir a la iglesia si todavía sigo haciendo esto. Y cuando estaba en la iglesia, uy Dios, pero ¿para qué voy a seguir si al mismo tiempo hago esto otro? ¿O por qué me vas a usar si en mi mente pasa esto y esto? O si en mi vida, o si en mi pareja, o si en lo que sea que esté conmigo pasa tal cosa. No coordina mi vida con lo que se supone que yo debería vivir contigo. ¿Por qué me tendrías que usar a mí? ¿Por qué tendría que creer lo que otros me profesan a mí? No tenía para mí ese sentido. Pero yo tampoco veía la trascendencia que podría llegar a tener lo que Dios quería hacer conmigo. Tiempo atrás escuchaba a un predicador que hablaba de Sansón y decía este predicador, dice, una persona que la pareja viene y lo engaña 3 veces y al mismo tiempo que la perdona, le da el secreto de su poder, no es alguien con muchas luces que digamos. Y me hizo pensar, porque después este predicador terminaba diciendo, no era con la intención de denigrarlo a Sansón ni a lo que podría haber sido, porque hizo grandes cosas para Dios. Pero me hizo pensar en una cosa, quizás es cierto, quizás Sansón no tenía ese intelecto sagaz que podrían haber tenido, supongamos, los levitas en cuanto a la palabra de Dios. Pero Sansón tenía algo que Dios necesitaba y Dios lo magnificó. Dios lo exaltó. Dios lo usó con eso único que Sansón tenía. Y le dio la victoria a Israel, enorme victoria le dio a Israel, y mató a muchos enemigos del pueblo de Dios. Entonces, por ahí Sansón podría haberle dicho a Dios, pero ¿para qué me llamas? Lo único que tengo es fuerza. ¿En qué te puedo llegar a ser útil? Y sin embargo, cuando Sansón decidió creerle a Dios, mató a la mayor cantidad de filisteos que pudo haber matado en toda su vida. Y muchas veces nos pasa esto. Muchas veces empezamos a ponerles excusas a Dios y no creer ni en Dios ni en nosotros mismos. Nos empezamos
le empezamos a creer a quienes nos dicen nuestros defectos y no resaltan nuestras virtudes, empezamos a creerles a ellos. Y Dios, a todo lo contrario, Dios es quien nos llama por algo que tenemos, por algo que Él puede hacer con nosotros y para con nosotros. Yo me había puesto a pensar en estas preguntas que Moisés le hacía a Dios. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para ir ante el mismo jefe de toda la nación de Egipto a darle una orden, a decirle que libere al pueblo? Si nos vamos al contexto, el pueblo era esclavo y se le iba la mano de obra principal de todo el país. Entonces, ¿quién era Sansón? Ya se me cruzó. ¿Quién era Moisés para ir a decirle algo al rey de ese país? Moisés era humilde, era hijo de esclavos, era torpe de habla, era tartamudo. No tenía una cualidad muy notable para pararse enfrente del rey de Egipto. Aparte había matado a uno de sus soldados. Pero si yo me voy a la Biblia también encuentro, por ejemplo, la historia de Eliseo. Cuando Elías va caminando y Dios le dice que lo llame a Eliseo cuenta la Biblia que él estaba en el medio del campo, trabajando el campo, o sea que era campesino. Y si nos remontamos a esa época, los campesinos no tenían un gran estatus social. Hoy en día tampoco tiene. Hoy en día uno no los considera gente demasiado oculta a los campesinos. Y no por dejarlos de lado. Yo no quiero caer en falsa doctrina ni nada. Pero Eliseo no era a quien uno consideraría que Dios podría haber llamado. Y sin embargo, él del medio del campo, él lo llama y es un gran profeta de Dios. El que sucede a Elías. David, quien hubiese pensado que un pastor de campo, y menos a la edad que él tenía, luego iba a ser rey. Si no tenía ningún tipo de preparación. No tenía ni siquiera el linaje real. ¿Quién iba a pensar que iba a ser rey? Y no solamente que iba a ser rey, sino que iba a estar dentro de la línea genealógica que llevaría a Jesús, y Jesús que iba a ser el Salvador de todos nosotros. ¿Quién lo iba a pensar? Por ahí esa pregunta a mí me llamó la atención, todo este tipo de preguntas, porque son las preguntas con las que yo me identifico cada vez que Dios me pide que haga algo. ¿Quién soy yo para hacer esto? Si me pide que vaya a hablar, si me pide que vaya a evangelizar, si me pide que me pare aquí y predique. La primera vez que me paré acá le pregunté, ¿quién soy yo? ¿Por qué me tengo que parar ahí? ¿Por qué me tienen que creer ellos a mí? Después entendí que era porque Dios habla por mí. Después entendí que Dios me decía lo mismo. Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que seas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Bueno, no quiero decir que Dios me dio la señal. Pero entendí que Dios iba a estar conmigo en todo momento. Y que si Él me envía es porque me va a respaldar. Entendí que más que preguntarle quién soy yo, tengo que preguntarle qué quieres que haga yo. Entendí que mi cuota del servicio a Cristo es esa, dejar de preguntar quién soy yo. Yo soy el Hijo de Cristo, voy a ser salvo por su gracia y por cómo viva, y le voy a servir mientras esté acá a Cristo. Punto. No tengo más preguntas que esa. Eso entendí cuando yo leí esto, Éxodo 3:11. La siguiente pregunta que le hace, ¿qué le voy a decir? Bueno, muchas veces sí nos trabamos, nos ponemos nerviosos, los nervios nos juegan una mala pasada. ¿Qué puedo llegar a decirle yo? Cuando nosotros hablamos con alguien,
de algo, lo que fuese, tenemos que hablar de algo que conocemos. No podemos contar la película X si yo antes no la he visto o he leído algo de esa película. Por lo menos que sepa quién es el director para poder decirle, sí, bueno, de la película sé que el director es tal. Si no conozco nada, no puedo hablar nada de eso. Entonces, por eso comprendí que cuando a mí me viene la duda de qué le voy a decir, lo que Dios me manda a decirle está escrito acá. Y leyéndolo, meditando en la Biblia todos los días, como Jesús lo ha mandado, porque tampoco no es invento, como Jesús lo ha mandado, Dios nos hace hablar por medio de su palabra. No tenemos que inventar nada. No hay nada que tenga que asustarnos cuando nosotros cumplimos con lo que Él nos pide, porque lo mismo que nos pide aquí, en el Éxodo, nos lo vuelve a ratificar cuando vino Jesús acá al mundo. En Mateo 12:34 habla que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros llenamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente con Cristo, con su palabra, si oramos día a día, si ayunamos, si meditamos en Él, ¿de qué vamos a hablar? De Cristo. Y ya no nos tenemos que preocupar por esta pregunta. Ya no nos tenemos que preocupar por de qué le voy a decir, si es que me van a escuchar. Sabemos que Dios va con nosotros, entonces nos van a escuchar. ¿Qué le vamos a decir? Lo que Dios nos va a dictar. Lo que Dios nos va a encargar que le digamos. La siguiente pregunta que le dijo, ellos no me van a creer. Y bueno, muchas veces sí pensamos, no me van a creer. Por un lado lo pensamos porque tenemos falencias en nuestra fe, tenemos falencia en creer que lo que leemos es vivo y que Dios nos va a respaldar. Como también muchas veces creemos que no nos van a creer porque tenemos un pasado que nos persigue. Tememos muchas veces que nos señalen por lo que hicimos antes. Tememos muchas veces que alguien cuando nosotros vamos y le hablemos nos diga, pero vos ¿de qué me venía a hablar a mí? Si vos eras el que hacía tal cosa. Si yo te escuchaba que despotricaba a todos los evangélicos a la esquina de tu casa. Si yo te escuchaba cuando decías los chistes de doble sentido, cuando no creías en nada, cuando intentaste quitarte la vida. Ya sé todo eso de vos. Entonces le tememos a eso. Tememos muchas veces a eso. Y lo digo, yo me pongo en primer lugar. Cada vez que me paro a hablar al frente de alguien, ahora bueno, estoy en Pereira, yo no me conoce nadie, pero de última, allá en Córdoba, yo tenía un miedo enorme a eso. Porque por más que yo haya estado desde chico en la iglesia evangélica, tuve un tiempo donde no hice las cosas como Dios me pide que las haga. Y temía por eso. Temía por eso, es cierto. Pero lo superaba y hablaba. Esa es una gran diferencia. Si yo me pongo a pensar en la Biblia, ¿quién podría haber tenido miedo a su pasado? Creo que hubiese sido Saulo. Él agarraba, perseguía y mataba a los evangélicos, a quienes hablaban de Cristo. Él los perseguía y los mataba. Y las matanzas de allá no era pegarle un tiro como hacemos ahora acá. Era pedrada. Y si uno va a apedrear a alguien, ¿cuántas piedras tiene que tirar para que se muera? Y en todo eso, ¿cuánto lucha ve de la otra persona? ¿Cuántas veces escucha que pide auxilio, que pide ayuda? Y lo va viendo desangrarse de a poco. Esas muertes no eran para un corazón sensible. Había que ser frío, había que ser de sangre fría para todo eso. Estamos hablando de una mente que no procesaba las cosas de la misma manera que nosotros. Y todo ese pasado, tranquilamente lo podría haber perseguido y haberlo anulado. Y haberle dicho, Señor, pero ¿por qué le tengo que ir a hablar yo? Si miré todo esto que me persigue a mí. Si yo pienso en Él, tranquilamente podría haber dicho eso. Pero Dios vio la pasión con la cual perseguía un objetivo
la redireccionó a otro lado y persiguió con la misma pasión a las almas para Cristo. No sigamos atados a nuestro pasado. Somos nosotros mismos los que nos atamos a nuestro pasado, a cosas que hicimos, o errores que muchas veces cometemos aún siendo cristianos. A esos mismos errores muchas veces nos atamos y nosotros nos ponemos nuestros propios límites. Las cosas que Dios tiene para nosotros hoy, uno nunca puede medir la magnitud. Por eso Dios nos llama a obediencia. Si va, aunque yo no estoy diciendo que él por haber tocado en una iglesia sea evangélico ni nada, yo no conozco la vida íntima de él con Dios. Pero si él hubiese hecho música pensando solamente en el resultado que iba a tener esa música, no hubiese sido músico nunca. Él no se imaginaba que 300 años después iba a inspirar a toda una generación de grandes músicos que marcarían la humanidad. Saulo quizá tampoco se imaginaba que hoy en día nosotros estuviésemos hablando de él. Moisés menos, siendo tartamudo. Creámosle a Dios. Dejemos nuestras dudas atrás, nuestro pasado atrás. El pasado es pasado. Y para Dios también lo es. Y por tu pasado, Dios te llama. Por lo que hiciste en tu pasado, Dios tiene algo preparado muy grande en tu futuro. Pero solamente necesitamos creerle a Él. Porque nuestro pasado es lo que forma nuestro presente. Es lo que determina de qué forma voy a ir a mi futuro. Nuestras experiencias pasadas determinan qué decisión tomo yo ahora. No le temamos a nuestro pasado. Construyamos nuestro futuro. Construyámoslo en Cristo. Decidamos creerle día a día, momento a momento, aunque no entendamos. Después Él le pide que envíe a alguien más. Perdón. Lo siguiente que le dice, no tengo facilidad de palabra. Básicamente, soy tartamudo. Tengo un defecto físico que me impide hacer esto. En el caso de él era tartamudez. Hay gente que a veces le falta una pierna, hay gente que es coja. Hay gente que directamente no tiene nada de la cintura para abajo. Ahora no recuerdo el nombre de este chico que también tiene este problema. No tiene nada de la cintura para abajo. Es solamente el torso y sus brazos. Este chico relata que bueno, vivió una infancia muy muy triste a causa de este impedimento físico. Él no podía entender por qué era tan raro, según las palabras de él, por qué era tan diferente a los demás. Él no lograba asociarlo. A él lo llevaban a la escuela dominical en su ciudad y él relata que en la escuela dominical le decían que Dios lo amaba. Le hablaban de Dios, de la palabra de Dios, de cuáles son los propósitos que Dios tiene para él. Y en vez de alegrarlo a él, lo entristecía, porque decía, si Dios me ama, y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué yo no me parezco a Él? ¿Por qué yo soy tan distinto? ¿Por qué yo no puedo disfrutar la vida como la disfrutan mis compañeros? Y es inimaginable, pero si quisiera meterme en la piel de este chico, no sé qué hubiese pensado. Lo más probable es que eso sea lo mínimo que yo piense. Y mire, y eso por ponerme un ejemplo muy grande. Después de este chico, en Romanos 8, él encuentra la palabra de Dios que le cambia su vida y hoy en día es uno de los que no solamente inspira a las generaciones que sufren defectos físicos, sino a todo tipo de generaciones que tienen algún problema que le cuesta superarlo. Quizás él cuando era chico tampoco se lo imaginaba esto, que él iba a dar conferencias, que él iba a dar ejemplos de vida, que él iba a dar ejemplos de superación. Dios tiene algo preparado para ti que ni siquiera te lo imaginas. Pero ya pasó la mitad de mi vida, Señor. Moisés tenía 80, 90 años, no recuerdo bien, cuando Dios lo llamó.
Y hoy en día, 80 o 90 años, nosotros lo descartamos. Porque ya no tiene validez para nosotros. Después Moisés le dice, envía a alguien más. Envía a alguien más, yo no soy apto para esto. Dios se enoja con él. Esto lo dice en el capítulo 4, versículo 13. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tiene a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir, para que él lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablarás en el lugar mío. Yo, por mi parte, les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Anda, toma la vara y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Si Dios te llama a vos, es porque te quiere usar a vos. No quiere usar a nadie más. Te va a dar los recursos. Te va a dar a alguien que hable en tu lugar. Te va a dar a alguien que camine en tu lugar. Te va a dar a alguien que sonríe en tu lugar. Lo que sea que te falte, Él te lo va a dar. Pero te quiere a ti. No quiere a nadie más. Y no quiere excusas. Tengamos siempre, gente, los ojos bien abiertos. Si yo me pongo a pensar en personas que podrían haberse desplomado ante un problema, podría pensar en Stephen Hawking. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar de él? Stephen Hawking, una persona que nació totalmente parapléjica, que lo único que funciona en su cuerpo es de su cerebro. No puede moverse, lo único que mueve son un poco las manos y sus ojos y nada más. Ni siquiera puede hablar, una máquina tiene que hablar por él. Y es considerado uno de los hombres más inteligentes de esta generación y uno de los que plantó los pilares fundamentales de la física después de Einstein y todos los demás que ya habían pasado. Es súper importantísimo para este mundo esa persona. Y es una persona que aparentemente no podía hacer nada. Lou Ferrigno. Quizá por el nombre no lo recuerden, pero si alguna vez vieron la serie del Increíble Hulk, en sus primeros tiempos, lo han visto a este hombre. Él era el que interpretaba al Increíble Hulk. Lo que cuenta este hombre es que él era sordo. Lo que cuenta este hombre es que él era sordo. Y a causa de su sordera, a causa de su incapacidad, él decidió hacerse físico-culturista. A causa de eso, llega al cine. A causa de llegar al cine y que se conociera su dificultad, él habló con miles y miles de personas que tenían la misma dificultad, que tenían la misma sordera y que no creían que podían superarse. Y él atribuye a su éxito, todo lo que él logró hacer, lo atribuye a su sordera. Beethoven era sordo. Bueno, no toda su vida, pero llegó a ser sordo. Y cuando era sordo compone la 9ª sinfonía de Beethoven. Y al que es músico, si no escucha bien, le cuesta tocar. Ahora imagínense componer toda una obra sinfónica de música clásica. Es muy complicado y él logró hacerlo porque creyó que podía. Si estas personas que no tienen a Cristo, que no lo ponen en primer lugar, lograron todo eso, ¿cuánto más pueden lograr ustedes si solamente le creen a Cristo? ¿Cuántas cosas podrían permitirle a Dios que Él haga en su vida? ¿A cuánta gente podrían alcanzar? Hace un tiempo atrás me comentaban de un hermano que esta persona había sido llamada por Cristo para servir y él nunca quiso atender ese llamado. En el último momento, cuando él ya estaba tirado en la cama y que estaba a punto de morir,
él tiene un encuentro con Dios, Dios le recuerda ese llamado, él lo acepta y da unas palabras. Era una persona que era importante, no recuerdo ahora el nombre. Esas últimas palabras que él da, ese último mensaje, convirtió a miles y miles y miles de personas como Dios se lo había propuesto en un primer momento. Dios cumple su palabra. Dios cumple su propósito. Solo espera que nosotros le creamos, solo espera que nosotros estemos atentos. Cuando Moisés vio la zarza, cuenta la historia que los arbustos esos eran comunes de verlos que se incendiaban. El terreno era árido, de mucho calor, era totalmente seco. Era comunes que se incendiara, como en lugares secos como estos, por ahí es común ver incendios. En esos terrenos también era común ver esos arbustos que se secaban. La diferencia estuvo en que él vio el arbusto que estaba prendido fuego, pero que no terminaba de arder, que permanecía prendido fuego, nunca cesaba, y eso le llamó la atención. Y cuando él se acerca, ahí Dios le habla y ahí Dios lo llama. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre está llamándonos. Dios siempre pone cosas en nuestra vida, en nuestra mente, donde Él nos pone desafíos, donde Él nos llama, donde Él nos busca, donde Él quiere acercarse a nosotros. Pero depende de nosotros poder distinguir esos pequeños momentos y decirle: Señor, acá estoy, como le dijo Samuel.